Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Números. Durante esta semana estamos mirando un poco cómo en este capítulo 27 del libro de los Números se nos presenta a Josué, que es constituido como jefe de la comunidad, jefe de la comunidad. Leíamos desde el versículo 19. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad ahora viene el objetivo y queremos seguir en este curso bíblico porque estuvimos hablando antes sobre algunas características esenciales. El hecho de presentar a Eleazar, que representa la jerarquía, el sacerdocio, es decir, trabajar en una estrecha relación con ese líder que tiene que tener una visión completa. Por eso hablábamos también que tenemos que presentar a la comunidad, pero viste que hay una simbiosis, decíamos, que no podemos separar, porque la simbiosis quiere decir que uno se alimenta del otro. Atención, que en la simbiosis, que a mí vende Google, a veces a mí va a decir la simbiosis. Simbiosis es cuando uno, son dos entes independientes, vamos a decirle independientes o cómo podemos decir, sí, pero que para alimentarse y para vivir necesita del otro. Uno necesita del otro. Es interesante lo que es la naturaleza. Y esta analogía también nos sirve a nosotros. Nosotros tenemos que vivir en simbiosis con el aspecto que es bien tangible, con lo que tocamos, con lo que nos sirve para vivir, con lo que nos sirve para alimentarnos. Es casi como decir cuerpo y alma, como dos entidades, digamos dos entidades diversas. Me arriesgo a decirlo así, ¿verdad? Pero no es tanto así, pero en fin, porque es muy difícil la definición, ¿verdad?, filosófica de todo lo que es esto. Pero tiene que estar en simbiosis. Está en simbiosis. Vivimos en simbiosis. Yo necesito del cuerpo para vivir el aspecto también del alma, digamos, o el aspecto espiritual, lo tangible, lo que se toca, y también lo trascendental. Pero estamos en simbiosis, vivimos juntos.
se me muere el cuerpo, si se me muere mi cuerpo, no funciona más mi corazón o lo que sea, me muero, entonces también se muere todo lo que significa esa ánima, ese espíritu, eso que está viviendo, está en simbiosis. Por eso decimos que aquí cuando hay una separación dentro de este liderazgo, por eso le presenta a Eleazar y a la comunidad. No podemos separar, tiene que haber siempre un liderazgo. Y pedía hace rato, que ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y al que ellos, es decir, la comunidad, obedezcan en todo. Obedezcan en todo. Tiene que haber esa simbiosis, que la comunidad pueda obedecer. Y por eso ahora estábamos hablando y subrayando, insistiendo con esa frase magistral, ¿verdad? Tan linda del Papa Francisco, la iglesia en salida, pero sobre todo esa otra que dice, ustedes tienen que ser pastores con olor a ovejas, pastores que tienen olor a oveja. Qué lindo. Una cosa, yo por lo menos en Duramo, en la primera vez me llamó la atención, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Nosotros decimos de otras maneras también, tenés que mojar camiseta, decimos los indígenas, y así, el que no moja camiseta. Otro, son expresiones así, son estas expresiones tan lindas que te da a entender que tenés que comprometerte, hay que comprometerse con la comunidad, hay que comprometerse con tu familia, hacerlos crecer bien, pero con valores de preocupación positiva, linda, qué hacemos, cómo hacemos, qué tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, estas son cosas que nos tienen que tocar el corazón. Bueno, lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos y le comunicarás una parte de su autoridad, a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Josué deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones del Urim delante del Señor. Josué entonces deberá presentarse ante el sacerdote. Otro elemento. ¿Qué quiere decir eso, presentarse? Y presentar, esto podemos hablar, aquí me gustaría hablar de los militares, ¿verdad? Yo tengo ahí unos cuantos sobrinos que son también milico, ¿verdad? Algunos ahí ya general potaitema, coronel, etc. Bueno, pero es interesante porque incluso con muchos amigos también que están dentro de la carrera militar, cuando uno se encuentra con ellos, el trato es diferente, ¿verdad? O sea, el cómo están disciplinados y cómo están formados. Se dan cuenta cómo la formación y la educación es importante. El hecho de saludarte, el hecho de encontrarse así con una persona, con un militar, es diferente, ¿verdad? Y es muy interesante y me llama la atención. O también, por ese seminario, uníamos los dos, ¿verdad? El aspecto militar, y los faltaba, ¿verdad? Entonces, el hecho de presentarse, dice, deberá presentarse al sacerdote Eleazar. Y uno nomás tiene que preguntar, o todos conocemos, creo, ¿verdad? Cuando viene a presentarse un militar, cómo se presenta, cómo toda su postura. Pero, ¿qué significa esto, el presentarse? Presentarse es esa disponibilidad. Eso fue lo que quiere decir aquí. O sea, Josué dice, vengo con esta intención, porque yo sé que estoy aquí bajo su mando. ¿Cuál es el mando? Eleazar, ¿a quién representa? No es también a sus intereses, atención. Eleazar está representando a una jerarquía, pero es una jerarquía que le proviene de Dios en este caso, ¿verdad? Y que le está queriendo transmitir. Y el otro viene y se presenta. El coronel que viene y se presenta ante su general. El teniente coronel que se presenta ante el coronel. El mayor que viene y se presenta ante su... Y así. Siempre con ese respeto, ¿verdad? Con ese decir, aquí hay disponibilidad, aquí hay presencia. Mande, dígame, obedezco, ¿verdad? Y es importante porque entonces le dicen enseguida, Josué deberá. Esto te da también una fuerza
de obediencia. Él deberá hacer esto, deberá hacer. O sea, entra en nuestra formación institucional. Viste que aquí también estamos hablando de una institución. Cuando yo hablo de los militares, esta es una institución. Cuando yo hablo aquí de un aspecto de la comunidad es una institución. Me obliga a esa presentación, a esa obediencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Estas novias no caminaron hacia el altar, sino al Parlamento italiano para protestar. Son 10 mujeres que no pudieron casarse a causa de la pandemia. Algunas porque el día de la boda fue durante el confinamiento, otras porque decidieron posponerla a causa de las que consideran asfixiantes medidas de seguridad aún vigentes. Este es el caso de Brenda. Llevar la mascarilla al comenzar la ceremonia no es algo bonito para una novia, como tampoco lo es limitar el número de invitados en el restaurante. Para nosotros esto ha sido destruir nuestros sueños, porque teníamos todo preparado, los regalos, todo se ha pospuesto. Y al dolor de las novias por no poder celebrar su boda como quisieran, se une el miedo de todo un sector que se ha visto de un día para otro en peligro. Por eso, la asociación italiana Regalo Bomboniera Confetti e Wedding promovió esta protesta. Se trata de un organismo que aglutina a 30.000 comerciantes que viven del sector de eventos como bodas. Dicen que el trabajo de 500.000 personas está en riesgo. Según sus datos, en 2019 hubo en Italia más de 220.000 bodas, pero en 2020 solo hubo 8.000. El problema principal en este momento es que El problema no es que los eventos se suspendieran, sino que han sido aplazados. El sector debe aguantar hasta el próximo año sin nada entre manos. Por eso pedimos que se nos den ayudas al desempleo o a los desocupados hasta diciembre del año que viene. El gobierno ya permite que los novios no lleven mascarilla. Sin embargo, aún quedan por resolver problemas como la llegada de invitados provenientes de países de fuera de la Unión Europea. La pandemia ha trastocado la cotidianidad de las personas, aunque también hay parejas que no quisieron esperar y aceptaron casarse con mascarilla y sin invitados. Familiares y amigos siguieron la ceremonia por streaming. Sin duda no fue la ceremonia que habían planificado, pero aceptaron la situación y le echaron cara al coronavirus, que no pudo frenar el sí quiero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Verme en
encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías hecho. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Números sobre el capítulo 27 que va del 12 al 23. José constituido jefe de la comunidad. Y ahora le está diciendo que él deberá presentarse. Presentarse, nos quedamos en la palabra presentarse. Eso significa
sobre todo disponibilidad y deseo de dar pasos concretos, ¿verdad? De dar pasos concretos de obediencia, prestar obediencia. Porque le pide anteriormente, la comunidad dice, le debe prestar obediencia a este nuevo jefe, a este que es constituido al frente, líder de toda la comunidad. Pero también Josué también tiene que prestar obediencia. Por eso se va a presentar nada más y nada menos que ante alguien que representa a un valor trascendente dentro de la comunidad y hacia dónde estamos caminando, en la figura de Eleazar, que hace la síntesis. Entonces, el aspecto religioso no es simplemente un venir aquí en el aspecto religioso para recibir un fetichismo, como yo digo siempre, o una cosa mágica. No. Para que haga una cosa mágica y que yo desde ahora tenga una cosa mágica en mi cuerpo, en mi mente, para hacer las maravillas que durante 4 años no pudieron hacer los anteriores a mí en mi gobierno o lo que sea, ¿verdad? Entonces una cosa mágica, me derrama el agua, que esto, que rezamos todo y listo, ahora ya me bañaron con eso, ahora yo ya estoy. O un Te Deum, que últimamente no quisieron participar con la excusa de la coronavirus, pero en realidad es porque no se quiere escuchar justamente aquello que la religión, aquí está, el líder tiene que comunicar. Porque el líder que está al frente, Eleazar, ¿qué es lo que tiene que comunicar? ¿Y qué es lo que comunica? El líder tiene que comunicar lo que el pueblo está viviendo. Esto sería como un contralor, ¿verdad? Porque decíamos que hay una simbiosis aquí. Pero siempre tiene que haber también como ese contralor que mira, que ve qué está pasando aquí, qué sucede aquí. ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué no estamos saliendo adelante ante estas situaciones en las que nosotros hoy nos estamos encontrando? ¿Entienden? Y entonces es mucho más fácil decir que es peligroso coronavirus, que estoy resfriado, que tengo que guardar, que tengo dengue, cualquier cosa. Anda yajaña hendú, lo que tenemos que escuchar. ¿Por qué? Porque somos líderes. Entonces, como líderes tenemos que ponernos ahí y decir, bueno, ¿estamos haciendo o no estamos haciendo? Y viste que aquí hacemos de nuevo también esa simbiosis que dijimos de Éxodo 25 y de esto que el líder, Eleazar, aquí se le presenta a Eleazar, se le presenta a Josué. Porque desde aquí tiene que haber una escucha de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? ¿Cuáles son los reclamos del pueblo? ¿Cuáles son los reclamos de la gente? Qué bueno. ¿Cuáles son los reclamos de la comunidad? ¿Cuáles son los reclamos de la iglesia, de este Ateguazú donde nos encontramos? Dañan de yopiras o penuche cayore cuando nos dicen la verdad. Pero el Señor dijo ahí, ¿verdad? Éxodo 25. Yo ahora quiero este templo para que ustedes se reúnan. Y ahí está el arca de la alianza. Y ahí desde el arca de la alianza yo les voy a hablar. Es decir, te va a comenzar a decir, no robarás, te dice el arca de la alianza. Desde ahí Dios te está hablando y nada. O sea, te está hablando de los mandamientos. No robarás. Ay, ñandeyara, baico. ¿Viste? ¿Quién es el que te va a decir eso? ¿A través de quién? ¿Cómo Dios te va a hablar? A través de Eleazar. A través de ese que está al frente. A través de ese que está dirigiendo el Te Deum. O a través de ese que te invita para otras cosas, no sé, para otras celebraciones. Yo no digo luego que solamente el Te Deum, me hago una vez al año. Ojalá que cada semana exista, o cada 15 días, o cada un mes, para que podamos hacer una síntesis, estilo Te Deum, donde recojamos un poco, el palpitar del pueblo. Recojamos el palpitar de la comunidad, porque dijimos que son los dos elementos. Lo presentarás al sacerdote Eleazar, le vas a presentar al sacerdote Eleazar y le vas a presentar a toda la comunidad. Los dos. No es solamente uno. Si uno quisiera ir un poquitito más aquí en esta reflexión, podría decir, ¿qué quiere decir presentarle a toda la comunidad en nuestra interpretación actual, Yahshua? Y tenemos que mirar cómo hoy nos organizamos en la comunidad. Hay un parlamento, por ejemplo. Hay un parlamento.
hay todo un ministerio o varios ministerios. A ver, ¿escuchamos o no escuchamos? ¿Hacemos o no hacemos? Pero vamos a ser concretos, vamos a traer estadísticas y vamos a ver cosas y vamos a visitar y vamos a sacar fotos y vamos a filmar y vamos a hablar con la gente. Y no vos que me presentes lo que vos querés presentar. No, es la comunidad que tiene que traer, es toda la comunidad responsable. Todos tenemos que decirnos. Entonces ahí está pues el diálogo. Tanto que hablamos de democracia, pueblo, democracia, ¿verdad? Tanto que hablamos de democracia. Y entonces, ¿dónde está la democracia? Nañas en Dusey. Añandeña presenta la de película, ahí está. Presentó su película, lo dice, porque en la película pues, vos podés poner aquello que vos querés. En la película podés poner solo las cosas lindas. O también podés ser exagerado y poner solo las cosas también negativas. Y no decís nada de todo lo que se está haciendo como esfuerzo, ¿verdad? Por eso es que es importante el equilibrio. San Juan Bosco, cuando hablaba justamente a los condes, al mismo rey, Víctor Emmanuel, ¿verdad? Él se iba y le hablaba y le decía directamente, tenés que ser equilibrado, porque ¿sabes qué? Si hoy vos, le decía a don Bosco, a los ricos, a los condes, no me das la plata que yo necesito para educar a estos jóvenes, darles educación, oficio, sacarlos de la calle, mañana ellos vendrán a pegar la famosa motochorro con la pistola y el cuchillo y te van a sacar lo que vos hoy no me das a mí para que yo les dé para educarles. Te van a sacar tu plata. ¿Por qué? Porque están sin educación, sin posibilidad de vivir y van a venir a robarte de esa manera y te van a matar. Bueno, todos estos elementos es tan importante. Presentar entonces a Eleazar y presentar a toda la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. You are seen, you are known, you are loved and pursued, even on those days when it feels like there's no getting through. You are not abandoned, and His heart is for you. These moments were so intensely designed, even if you can't see it, you will in time. 'Cause even in the wandering, He is working, and if He is for you, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you to the end. When you sit and wonder what it's all for, just more hard work and persistence with no reward. The King of the world delights in your efforts.
facing pain in a trial you can't explain, praying to the good Lord, it'll go away. He's the one who's in control, who knows you'll be okay. 'Cause even in the wandering, He's working. And if He is for you, no, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you. He carried the cross. He will lift you from your feet. He breathed His last so you could leave your burdens in the past. 'Cause even in the wandering, He is working. And if He is for you, no, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you to the end. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este pasaje tan lindo de lo que es ser constituido jefe de una comunidad. Es duro, es duro. Recuerden que en el capítulo 6 me gustaría un poco leerles también, porque algunas veces podemos pensar que el Evangelio es demasiado duro, y es demasiado duro, si es que lo vamos a tomar en serio, ¿verdad? Pero en el capítulo 6, cuando Jesús habla del discurso del pan de vida, hay muchos que después se desaniman, ¿verdad? En el capítulo 6, 64, Jesús dice en un momento: hay entre ustedes algunos que no creen, o sea, que no se adhieren a mí, dice, o sea, que no me están escuchando, no me quieren escuchar. Esto es demasiado duro, esto es demasiado difícil. ¿Qué es lo que vos estás diciendo?, le dicen a Jesús. Como comer tu carne, beber tu sangre. ¿Quiénes somos nosotros? Antropófagos. El malentendido, la ironía de Juan, ¿verdad? Cómo utiliza. Eso vamos a hacer, Señor. No. Entonces Jesús les dice: hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, es decir, como gracia. Si no nos dejamos tocar por el Padre, si no nos dejamos tocar por Dios, es muy difícil, queridos amigos, ir hacia Dios. Desde ese momento, escuchen bien, muchos de sus discípulos se alejaron de Él y dejaron de acompañarlo. Muchos de sus discípulos se alejaron de Él y dejaron de acompañarlo. Muchos, después de escuchar Ñande Yarañe, se alejaron de Jesús en vez de al revés. En vez de acercarse más a Jesús, ¿verdad? Y decir: bueno, esta había sido tu palabra, ahora estoy entendiendo que todo lo que antes estaba escuchando era Uiroreí, era la tapananá, que
Es como decía Carlos Marx, me estaba vendiendo el opio del pueblo. El opio del pueblo que me saca ahí afuera. Ay, Jesucito lindo, ay, Jesucito aquello, ay, Jesucito que te va a hacer todo. Ay, 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 ay. Y sin embargo el Evangelio, ay, eterna, ay, Jesucito. A ver, Jesús, raza de víboras, que le dice, ¿verdad? Ahí Juan. Bueno, entonces les dice aquí, desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Que vea, esta es una pregunta existencial, fundamental para cada uno de nosotros que hoy estamos reflexionando y estamos aquí frente a las pantallas, mirando, reflexionando y queriendo entender lo que el Señor nos dice. ¿También ustedes quieren irse? Pero José, y entonces Simón Pedro, aquí viene la respuesta espectacular, versículo 68 del capítulo 6 de San Juan. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús continuó, ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Uno de ustedes es un demonio, o sea, el mal que le sale desde adentro, daimón, ¿verdad? Daimón. Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, que era uno de los 12, el que lo iba a entregar. Bueno, o sea que aquí también nos presenta, en la medida en que nosotros no nos adherimos al Señor, en la medida en que preferimos dejarlo de lado. Es duro este discurso, ¿quién puede ir contigo? Entonces estamos haciendo del daimón, del demonio, la fuerza del mal, quiere decir eso, ¿verdad? Y entre ellos, esto era Judas, dice, el que lo iba a entregar. Bueno, vuelvo de nuevo al tema nuestro del número, de los números, ¿verdad? Porque cuando te está diciendo aquí que toda la comunidad también tiene que recibir a Eleazar para que lo conozca, para transmitirle, dice, tus órdenes en presencia de ellos. Tienes que darle tus órdenes en presencia de ellos. Y le comunicarás una parte de tu autoridad. Le comunicarás una parte de tu autoridad. Es decir, que desde ese momento ellos van a ver que vos tenés la autoridad, o sea, Josué, líder, vos tenés la autoridad que se te está confiriendo. Es importante pues ver, o sea, no podemos nosotros poner a un líder que así nomás surge de la nada. Lastimosamente muchos de nuestros líderes han surgido así de la nada, o sea, no se los conoce, por decir así, por esa trayectoria. O mejor dicho, se los conoce con otras trayectorias, muchas veces. Y entonces ahí ya estamos entrando en todas las otras definiciones y palabras interesantes que van naciendo, ¿verdad? Por ejemplo, antes se decía la gerontocracia. Interesante. Unos artículos que yo antes leía, el diario que salía, no sé si hay todavía, El Pueblo. Ahí, por ejemplo, siempre ponía la gerontocracia. Eso era en tiempo de Strone, gerontocracia. Y cierto, vos mirabas y todo eso que estaban al frente eran gente ya, geronto, viejos, ¿verdad? La geriatría, gerontocracia, ¿verdad? Después viene otros términos, oligarquía, ¿verdad? La oligarquía. Entonces, que están ahí al frente, ¿verdad? Entonces son esos. La plutocracia, plutocracia. Y así, hay mucho. La democracia, ¿verdad? El gobierno del pueblo, el gobierno de los que tienen plata, el gobierno de los ancianos, el gobierno. O sea, todos estos elementos que nos hace un poco pensar, ¿verdad? Nos hace reflexionar y nos tienen que hacer entender. Cuando aquí se le está presentando a Eleazar y a toda la comunidad, es para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos. Tus órdenes en presencia de ellos. Porque no puede haber entonces una oligarquía, o la plutocracia, etcétera, etcétera, la gerontocracia. Y ahí es donde le vas a comunicar una parte de tu autoridad.
a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Este es otro elemento aquí, porque en este caso se dan cuenta que no es como Aarón, que Aarón le llama y después se va y se muere ahí mismo. Recuerdan que en el capítulo 20 había sucedido eso con Aarón. Dios le dice, se van al monte y ahí mismo se muere. Con Moisés le llama, le dice que se va a morir, pero todavía no se muere. Y entonces le va a transmitir para que la gente, quiere decir que aquí habrá un proceso. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar. Tierra Santa pisando estoy. Tú eres el Dios de la vida. De gozo has llenado mis días. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy. Regalos de misericordia. Este lugar huele a gloria. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu
en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor. Y te alabo por tu gran amor, te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor, te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre la noche, solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre, solo tuyo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre la noche, solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre, solo tuyo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Adorar tu nombre. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Decíamos en el bloque anterior que Aarón, cuando sube en ese capítulo 20, decíamos, del libro de los números siempre, la muerte de Aarón, fíjense algunos detalles. Toda la comunidad partió de Cades, etc. Y los israelitas llegaron al monte Or. Muy bien. En el monte Or, que está en la frontera de Edom, el Señor dijo a Moisés y a Aarón que Aarón vaya a reunirse con los suyos. Es decir, que Aarón ella prepara que Remanótama le dice aquí a Aarón, así mismo directamente. Porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas. Aarón no va a entrar tampoco a la tierra que yo di a los israelitas, ya que ustedes se rebelaron contra mis órdenes junto a las aguas de Meribá. Siempre nos insiste, ¿verdad? Que ellos se rebelaron. Esta es una forma de decir, se rebelaron, no dieron a conocer, no lucharon, entonces no van a entrar. Bueno, en fin. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, aquí está Eleazar, a su hijo Eleazar. Llévalos al monte Or, lugar alto, donde Dios se manifiesta. Allí despojarás a Aarón de sus vestiduras. Despojarás de sus vestiduras. Mira un poco. Será entonces ahora su hijo Eleazar quien va a utilizar estas mismas vestiduras. La vestidura pues significa la propia dignidad. Cuando yo estoy desnudo, quiere decir que perdí mi dignidad. Ha perdido su dignidad. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, la propia dignidad. Es decir, ahora el despojar de las vestiduras a Aarón y ponerle a su hijo Eleazar, quiere decir que Eleazar es el que está ganando la misma dignidad que tenía su padre. Es un transferir esta dignidad. ¿Y Aarón qué? Y Aarón desde ahora, ¿sabes qué? Vos sos de nuevo Adán.
Es decir, volverás a la tierra. Volverás a la tierra. Recuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3:19, aquí le está diciendo directamente eso, ¿verdad? En una forma muy linda de un lenguaje, que uno tiene que entenderlo, ¿verdad? Y entonces le dice, despojarás a Aarón de sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. Se las pondrás. Aquí hay también un verbo interesante que dice que es Moisés el que le va a poner las vestiduras a Eleazar. No es cualquier Chuco por ahí que hoy crea su iglesia y él ahora viene y yo te hago pastor a vos y yo te hago esto y anda, funda tu iglesia y después me da el 10%, el 30% de tu ganancia, de todos tus seguidores, tu diezmo. Entonces yo te doy esa investidura. Yo soy el que te doy investidura. Sheina, ¿verdad? Allí autonombrá. No. Es una farsa, es una farsa. Eso es buscar los propios intereses. Aquí le está diciendo bien. Allí despojarás, y le dice a Moisés, no es cualquiera. No es que le dijo a él, por che, fulano, venía para ayudarme, venía para aquí, anda, sacarle su ropa y darle ahora a Eleazar que se vaya y que se cambie ya en el baño, o lo que sea. Primero, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Porque estos son elementos simbólicos muy importantes y estamos hablando de una teología profunda. Pero para eso hay que estudiar la Biblia. El que no estudia la Biblia no va a entender estas cosas, ¿verdad? Porque no sé qué va a entender. Y entiende lo que hoy sabemos, ¿verdad? Lo que se entiende es otra cosa, ¿verdad? Entonces dice, Eleazar allí va a recibir. Aarón dice, se reunirá con los suyos porque allí morirá. Adamá, tierra, recuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Él, Aarón y su hijo Eleazar subieron al monte Hor a la vista de toda la comunidad. Aquí de nuevo importante la comunidad que ve, la comunidad que observa, la comunidad que sabe. Viste que siempre tiene que estar la comunidad informada. No podemos hacer las cosas a espaldas de la comunidad porque la comunidad pues es la eclesia, es el atiguazú. Todos estamos apuntando hacia la comunidad. Para eso le vamos a investir ahora a Eleazar. Si la comunidad no necesita, entonces ¿para qué le vamos a hacer una institución? ¿Para qué vamos a tener a un líder al frente de la comunidad si la comunidad no necesita? La comunidad siempre, o sea, la comunidad soy yo también, o sea, todos necesitamos. Incluso el que tiene que asumir esa responsabilidad, él es comunidad también. En síntesis, lo que existe es la comunidad como tal. Y dentro de la comunidad existimos nosotros, con roles específicos que nadie puede sustituirte, nadie te puede sustituir en ese rol específico, porque cada uno, ahí sí entra lo personal, porque cada uno tiene que poner su granito de arena. Entonces, Moisés quitó, ¿viste? Moisés, y te vuelve a subrayar, es Moisés el que quita, no es para que güey corneta y que dice, yo te digo que te podés ir y ya venía estudiado 3 meses aquí la Biblia, memorizar esto, anda a predicar esto, y después el asunto de que me pague, te doy licencia por 3 meses, libre vas a trabajar y después ya me vas a pasar tu derecho. Te voy a vender, te voy a vender lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Como una sucursal. Bueno, Moisés quitó las vestiduras de Aarón, se las puso a su hijo Eleazar. Aarón murió en la cima de la montaña. Punto. Y después se va a bajar. Cuando Moisés y Eleazar bajaron a la montaña, toda la comunidad, ¿viste? Ya de nuevo, en función de la comunidad está, subrayar. Supo que Aarón había muerto y todo Israel lloró a Aarón durante 30 días. Bueno, aquí estaba este elemento fundamental de la comunidad, porque dice, le comunicas una parte de tu autoridad, le vas a comunicar una parte. Y aquí estábamos diciendo en el bloque anterior, ¿por qué será que le comunica una parte de su autoridad? Porque quiere decir, primero luego estábamos demostrando que Moisés todavía no muere. Moisés va a morir allá en el Deuteronomio después de su último discurso, ¿verdad? En el Deuteronomio. Todavía nos falta. Estamos en el libro de los números y después vamos a entrar en el libro del Deuteronomio. O sea, que en duda de Moisés ve pupulento también el discurso. Todo un libro ahí. Unos 5 discursos por ahí al final y después se va a morir.
Es un monólogo prácticamente ese libro, ¿verdad? Donde Moisés va hablando todos, y como eso tú ya hay 120 años que se acuerda de todo lo que él había vivido. Bueno, pero por ahora vamos a decir y vamos a desarrollar en el próximo curso sobre esto que se nos queda aquí en el tintero todavía, ¿verdad? Le comunicarás una parte de tu autoridad, le comunicarás una parte de tu autoridad. Que la palabra, ya les digo, y que va a ser en el curso próximo, es sobre la cuestión del proceso. Hay un proceso para que también la otra persona vaya asumiendo su responsabilidad en el liderazgo. Proceso, caminar juntos. No somos inventores de la pólvora. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.